El Señor los bendiga. Estamos en nuestra última clase de literatura poética y sapiencial de este programa de entrenamiento cristiano PEC. Y para hoy tenemos la negatividad de Eclesiastés. Resumiendo un poquito, decíamos que hay una teología que está a través de todo el Antiguo Testamento, a la que se le ha llamado teología deuteronomista y que implica que Dios pagará o paga a cada quien de acuerdo a sus obras. Muy bien. A los que hacen lo bueno, los bendice y a los que hacen lo malo, los maldice. Y eso se llama teología deuteronomista porque está basada principalmente en el capítulo 28 de Deuteronomio, pero que existe a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que Job es una réplica o un desafío a ese tipo de teología, porque Job es un inocente que sufre. Y explorábamos en la clase anterior cómo es que el libro de Job es un tanto inconcluso. No quisimos comentar alguna conclusión, puesto que hay otro libro que es aún más problemático en ese sentido, y es Eclesiastés. A veces nosotros no leemos con cuidado Eclesiastés y no nos fijamos en las cosas que dice, pero en cuanto a este panorama teológico, vamos a observar tres pasajes específicos. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 4. Ya lo habíamos visto con anterioridad. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Qué triste, ¿no? Qué tétrico. O sea, él diciendo, mira, yo cuando observé el mundo vi que aquí había lágrimas, había oprimidos y no tenían quien los consolara, quien les ayudara. Y que el poder y la fuerza estaba en manos de los opresores. Y llega Eclesiastés a estar tan deprimido, podríamos decirlo, que dice, mira, mejor estar muerto que vivo. O sabes qué, mejor no haber nacido que siquiera haber nacido y haber muerto por toda la injusticia que se hace aquí debajo del sol. Bueno, el siguiente capítulo, el siguiente texto lo encontramos en el capítulo 7. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. A ver, o sea que no es bueno ser justo porque al ser justo yo perezco, yo muero por causa de mi justicia. Y hay impíos que por ser malos alargan sus días, como dice el dicho, mala hierba nunca muere. No seas demasiado justo ni demasiado sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Muy bien, este pasaje dice cosas tan extrañas y tan contradictorias, en cierto sentido, porque en principio está diciendo, mira, tres cositas. Primero, que hay justos a los que les pasa como si fuesen injustos y hay injustos a los que les pasa como si fuesen justos. Es decir, hay justos que sufren e impíos que no sufren, sino que alargan sus días. Eso es vanidad, ¿no? Y luego da un consejo, en segundo lugar. ¿Sabes qué? No seas sabio en exceso. No seas malo en exceso. Prueba de esto y prueba de aquello. Es un consejo ético muy extraño. Y por último, dice, mira, a aquel que teme a Dios le saldrá bien en todo. Entonces, ¿es bueno temer a Dios o no? Siempre hay esta contradicción interna en Eclesiastés y muestro en el capítulo 8, el versículo 10, esta misma realidad. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. ¿Okay?
Mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. O sea, vivieron toda su vida. Es que parte de lo que dicen los amigos de Job es que alguien impío puede que le vaya bien al presente, puede que le vaya bien ahorita, pero al final de sus días va a experimentar sufrimiento. O sea, ellos dicen, Job era una persona impía a quien Dios bendecía. Muy bien, o sea, eso lo aceptamos. Pero luego la justicia de Dios no se hizo esperar, sino que ahora te castiga por aquel pecado que tú tenías oculto. Entonces, no hay que juzgar el presente, sino juzgar la totalidad de la vida para ver quién es justo. Pues resulta que Eclesiastés va más allá y dice, ¿sabes qué? Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. O sea, hasta el final de sus días llegaron bien. Y los que frecuentaban el lugar santo y actuaron con rectitud, estos fueron olvidados allí mismo, en la misma ciudad donde actuaron con rectitud. Y concluye él, esto es vanidad. O sea, es triste realmente. Ahora, hay un alegato de fe en el versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. O sea, está diciendo o sea, como que Eclesiastés dividiera su mente y dijera, con mi praxis he visto que a los impíos, o hay impíos, no todos, hay impíos que tienen muerte de justos y hay justos que tienen muerte de impíos. Yo lo he visto, lo he experimentado, pero mi fe me hace decir, es imposible, no es posible. Realmente el pecador le va a ir mal y al que teme a Dios le va a ir bien. Por eso decía, hay como una contradicción interna en el discurso de Eclesiastés. Sigue diciendo, versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo a la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Muy bien. Para entender un poquito más a Eclesiastés, esta frase debajo del sol es importante. Eclesiastés es un hebreo, es un sabio hebreo. Por mucho que los hebreos supieran cosas, o por mucho que el Antiguo Testamento fuese revelación de Dios, no era una revelación perfecta, sino una revelación parcial. Por lo tanto, hay acontecimientos o hay realidades que ellos no conocen. Es decir, ellos, los hebreos, esperan nada más en esta vida. No tienen una idea de una vida después de esta vida. Y esto se deja manifestado por Eclesiastés y su frase debajo del sol. He visto las injusticias que se hacen debajo del sol, por ejemplo. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Muy bien. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, es decir, en mi experiencia de esta tierra. Y termina diciendo, en nuestro último pasaje, que lo mejor es comer, lo mejor es alegrarse, lo mejor es ser feliz, no preocuparse por muchas otras cosas, porque esta es nuestra parte debajo del sol. ¿Qué cambia en el Nuevo Testamento? Podríamos decir, ¿por qué esta teología deuteronomista, que todavía está en el Nuevo Testamento, no es tan conflictiva con la realidad de la vida? Porque los cristianos pronto descubrimos que a los justos no les va bien en esta tierra. De hecho, cuando la iglesia surgió, surgieron también las persecuciones, primero por parte de los judíos, que no era tan
tan organizada. Después, por parte de la sociedad, una presión social y una discriminación para todos los que eran cristianos, que no podían obtener buenos puestos y muchas veces eran menospreciados y acusados como malhechores. La carta a los Hebreos y la primera carta de Pedro muestran esa realidad. Y después, a partir de Nerón, Domiciano y todos los demás emperadores, el cristianismo fue sistemáticamente perseguido. Y cualquiera que fuera cristiano sabía que ser fiel a Dios era símbolo de pobreza, era símbolo de aflicción y también de tribulación. La carta primera y la segunda, sobre todo la segunda carta a los tesalonicenses, dictamina que la iglesia está siendo perseguida y que es triste y es difícil ser cristiano. No es fácil, se sufre. ¿Por qué los cristianos no experimentaron este problema? Hay un pequeñito detalle que la cosmovisión cristiana tiene y que falta a la cosmovisión judía, y es la creencia en un mundo después de este mundo. Entonces, para nosotros los cristianos no hay problema con que un santo, un justo sea puesto en el olvido y tenga una muerte y un sepelio como si fuese impío. Eso no es ningún problema, porque la sociedad puede considerar que yo soy impío, pero Dios conoce la verdad y tarde o temprano me vindicará, sea en esta vida, y si no es en esta vida no hay problema porque en la siguiente Dios me vindicará. Resucitaré de los muertos y Él me glorificará, de acuerdo a mi actuar. Lo mismo con los impíos. Puede que el impío dure muchos años, puede que tenga dinero todo el tiempo de su vanidad, puede que muera y sea alabado con gloria, y puede que incluso sea recordado como un gran héroe. No, estoy seguro que de los grandes héroes de la historia, sin mencionar nombres, los grandes héroes nacionales de la historia eran bastante impíos. Y muchos justos fueron olvidados, nadie lo recuerda. Sin embargo, esos impíos tendrán su merecido, tendrán su castigo. Eso el cristianismo lo ubica en un mundo más allá de este mundo. Cito por último de la carta a los Romanos, capítulo 2, donde Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, Dios ahorita es compasivo y es benevolente y tú confundes esa situación. Como no castiga al malvado inmediatamente, entonces el malvado aumenta su maldad sin saber que esa misericordia de Dios le está llamando al arrepentimiento, al cual él no obedece. Pero hay un día de la ira y hay un día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta pequeña idea de la inmortalidad, esta pequeña idea de la vida más allá de esta vida y de la justicia de Dios como algo escatológico, es decir, Dios en estos momentos a veces actúa, a veces interfiere, a veces disciplina a sus hijos, a veces castiga a los malvados, a veces recompensa a sus hijos, pero solo a veces. La justicia perfecta, la justicia plena, aquella duradera, viene en un día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, a lo que nosotros los cristianos hemos llamado juicio final. Ese pequeño aspecto de cosmovisión hace que la teología deuteronomista, que en el Antiguo Testamento estaba en total tensión por el caso de Job, por la experiencia de Eclesiastés. ¿Y por qué decíamos que Eclesiastés es más negativo que Job? Porque Job habla a partir de su experiencia y a partir de la experiencia uno no tiene un raciocinio equitativo, justo. Él está sufriendo y por lo tanto él recrimina, habla desde la experiencia y desde el sufrimiento, pero Eclesiastés no sufre.
Él habla a partir de la experiencia de otros. Él habla de lo que ve, no de lo que experimenta. Y eso hace que su juicio sea más neutral. Eso hace que su juicio sea más negativo que el de Job. Sin embargo, tanto el uno como el otro no representan un problema para la teología cristiana por causa de nuestra esperanza en una vida más allá de esta vida y en una justicia eterna más allá de este mundo de injusticias. De hecho, los cristianos esperamos una patria donde more la justicia. Que el Señor los bendiga.